dijimos que el trabajo de Dios después de la caída, ¿se acuerdan? El ideal, la pérdida del ideal y el proceso para la restauración de este ideal. Habíamos visto hoy acerca del mérito de la era, ¿se acuerdan? El mérito de vivir en esta era. Ideal, la caída. ¿De qué modo fue elevando Dios al hombre, dijimos? ¿A través de qué? ¿A través de qué cosas el hombre iba resucitando espiritualmente? Primero, a través de creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Quiere decir que el nivel de resurrección está dado a través de la cantidad de verdad que podemos interpretar y practicar. En esta época, la máxima capacidad que el hombre tenía era crecer hasta este nivel, habíamos dicho. ¿Sí? En esta época podía crecer hasta este nivel, en esta época hasta este nivel, y en esta época puede crecer hacia la perfección. ¿Sí? Esta era la época de Abraham. Hasta Abraham, ¿no? O sea, todo el pre-antiguo Testamento. Esta era la época de Moisés. Esta es la época de Jesús y esta es la época del Señor de la segunda venida, hoy. Bueno, analicemos un poco. En la época del pre-Antiguo Testamento no había ninguna palabra. El hombre solamente crecía a través de hacer ofrendas. Por eso era muy limitado su nivel, el nivel que podía alcanzar. En la época de Moisés se llegó a través de las leyes, los 10 mandamientos, a alguna luz por lo menos. Era la primera vez que el hombre recibía del cielo, recibía de nuestro Creador, algún indicio para poder discernir entre el bien y el mal, ¿sí o no? Amar a Dios por sobre todas las cosas, no robar, no matar, no fornicar, no levantar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna distinción por lo menos. Muchas veces yo repetí que la vida es una constante elección. Cada paso yo tengo que elegir si esto o aquello. Cuanto más yo puedo discernir entre el bien y el mal, cuanto más puedo discernir entre bien y mal, mejor van a ser mis elecciones. ¿Sí? Era la primera vez que el hombre podía discernir un poco entre el bien y el mal. Dios mismo le estaba diciendo, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. ¿Se entiende? Ya era como una pequeña luz. Digamos, una vela. Si se corta la luz, digamos que estamos de noche, es de noche, y se corta totalmente la luz en este salón. Totalmente. No vemos absolutamente nada, ¿no? Así fue la era después de la caída. Pero si alguien enciende una vela, ya hay bastante diferencia, ¿o no? Hay bastante diferencia, ya se puede ver algo. Gracias a esto, la humanidad, o el pueblo elegido de Dios por lo menos, tenía un rumbo diferente al resto de la humanidad. Sin embargo, cuando vino Jesús, la verdad que Él trajo a través de los evangelios era como un foco. Imaginémonos que ahora Don Makovsky, que es el que puso las luces, ¿no? Nos enciende una de esas luces que ayer me decía que tiene 1000 watts. ¿Sí? 1000 watts. Si él enciende una de estas luces, 1000 watts, va a ser como si esto se hubiera apagado, ¿sí o no? Tanto es así que aquel pobrecito que tiene la vela en la mano todavía, la puede apagar, no vamos a notar la diferencia. ¿Sí? Después la puede prender cuando nadie se da cuenta y tampoco nadie va a ver la diferencia. ¿Se entiende? No quiere decir que la luz de las enseñanzas de los 10 mandamientos se va a apagar. No, no se apaga, pero es como si estuviera apagada al lado de este entendimiento. ¿Se entiende? Lo que Jesús enseñó era una verdad mucho más amplia. No quiere decir que está anulando esto, no quiere decir que esto no fue importante para su era, fue sumamente importante. Es más, no quiere decir que esto está contradiciendo esto, ¿verdad? ¿Jesús en algún momento contradijo los 10 mandamientos? De ningún modo. Ahora, ¿por qué los evangelios son más elevados? ¿Por qué los evangelios son más elevados que los 10 mandamientos? El centro del Antiguo Testamento era el temor, ¿sí o no? El temor a Dios. Si ustedes lo leen en la Biblia, se habla claramente que el máximo nivel, ¿no? Decir algo bueno de una persona, lo máximo que se podía decir de una persona es temeroso de Dios. Si tenía miedo de Dios, entonces él respetaba los 10 mandamientos. Sin embargo, el centro de los evangelios no es el temor, es el amor.
Tanto es así que Jesús, con el amor, sintetizó los 10 mandamientos en 2. ¿Se acuerdan? 2 mandamientos. Él dijo, los mandamientos más importantes son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Claro, si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y como consecuencia de ese amor a Dios amo a sus hijos, ¿no? ¿Se entiende? Yo amo a Dios y como consecuencia de ese amor a Dios amo a sus hijos también. Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Lo voy a matar? ¿Le voy a robar? ¿Voy a levantar falso testimonio? Todo lo demás viene por añadidura. Quiere decir que si yo tengo amor a Dios y amor al prójimo, los 10 mandamientos los voy a cumplir naturalmente. Pero mi motivación va a ser una motivación de amor en vez de una motivación de temor. ¿Y qué importa? Podría preguntar alguien. ¿Qué importa la motivación mientras el resultado sea el mismo? Importa mucho. Porque si es por el temor, el hombre necesita una vigilancia constante. ¿Sí? Hay gente hoy en día que no mata, no roba, no miente, no miente, todo el mundo miente, lamentablemente. Digamos que no mata, no asalta, no es un delincuente porque tiene temor de que lo metan preso. ¿Sí o no? Esa es su motivación, el temor. Y es verdad, hay mucha gente que no va a matar y no va a robar un banco. Pero no porque sean santitos, sino que tienen temor de que lo metan preso, esa es su motivación. Entonces ese hombre necesita una constante vigilancia. Pero el que lo hace por amor, aunque no lo vigilen, no quiere hacer daño. ¿Se entiende? Porque lo hace por su conciencia. Es totalmente diferente motivación. El comunismo pretendió crear un sistema donde el hombre esté constantemente vigilado. Pero es como una cárcel. El hombre verdadero está constantemente vigilado, para decirlo de algún modo, por su propio corazón, por su propia conciencia. Y aunque nadie lo mire, él no quiere hacer el mal. ¿Es diferente o no? Sí, por supuesto, esta nueva verdad era muy diferente. Tanto que cubrió el mundo entero. El cristianismo llegó a tener un auge inmenso en el mundo entero. Hasta el punto de parecer que esta luz que había traído Moisés se había apagado. No se apagó, no se contradice, siguen siendo los mismos mandamientos. Esto no va en contra de esto, quiero que quede claro eso. Ahora, Jesús dijo en Juan 16:12, se los voy a leer. En Juan 16:12 Jesús dijo que él tenía que haber enseñado una verdad, pero no la pudo enseñar simplemente porque no le creyeron, y que vamos a tener que esperar para poder recibirla. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de nosotros me pregunte a dónde voy. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, significa el que consuela. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, por cuanto no creen en mí. Está diciendo claramente, Él va a tener que venir y convencer al mundo de qué es el pecado, cuál fue el pecado. ¿Por qué? Porque a mí no me creen. O sea, por eso no lo puedo enseñar yo. ¿Está claro? Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, por cuanto no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado. O sea, cuando venga el Señor de nuevo, Satanás va a ser juzgado. ¿Se entiende bien? Y continúa diciendo, tengo mucho que enseñarles, pero ustedes no lo entenderían. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Quiere decir que la humanidad puede todavía esperar la llegada de una verdad completa. Las leyes, primero, los 10 mandamientos, los evangelios después, y hoy el principio divino. Ustedes han ya estado viendo muchas conferencias del principio divino, ¿no es cierto? Observen, si nosotros analizamos estos evangelios
que hicieron un auge y un impacto impresionante en la historia humana, hasta el punto que en 400 años ya era la religión oficial de Roma, el Imperio Romano, y después cubrió la tierra entera. Sin embargo, analicemos nosotros los evangelios. ¿Cuántos son? Acá termina Juan y acá comienza Mateo. Esto nada más. Pero acá hay 4 evangelios. ¿Sí? Hay 4. Quiere decir que uno es la repetición del otro. Separamos, dividimos esto aproximadamente en 4. Nos quedaría Mateo, algo así. Poco, ¿no? Si separamos de acá todo simplemente lo que es historia, cómo nació Juan el Bautista, cómo nació cómo nació aquel, solamente las enseñanzas de Jesús, yo creo que en esta sola conferencia yo hablo más que eso. Es algo así nomás, ¿sí o no? Y esto cambió el mundo. Cambió al mundo. Hizo un impacto impresionante en la humanidad. Hasta el punto que dejó opacadas las enseñanzas de Moisés. Ahora ustedes están viendo muchas conferencias, ¿sí? Son bíblicas, son lógicas, son científicas. Es un impacto impresionante, ¿sí o no? Millones de personas en el mundo están escuchando el principio divino, día tras día. Yo mismo he dado conferencias, filósofos, historiadores, teólogos. Todo el mundo queda con la boca abierta. ¿Qué está pasando? Bueno, si saliera el sol, por ejemplo, esa luz que se prendió antes no tendría sentido. Se puede apagar o prender, no haría diferencia. ¿Vieron cuando a veces nos olvidamos en un jardín o algo, una luz prendida, una luz encendida? ¿No? Ni siquiera nos damos cuenta de que está encendida. Porque encendida o apagada parecería lo mismo. Porque es de día, salió el sol. ¿Se entiende? La Biblia está diciéndonos, en pocas palabras, que cuando venga la verdad completa de la que se refería Jesús, cuando seamos guiados hacia la verdad completa, con el Señor de la segunda llegada, la luz traída por Jesús y el Espíritu Santo será como si se opacara. No quiere decir que esta nueva verdad va a contradecir la anterior, ni siquiera los 10 mandamientos, por supuesto que no. Pero así como pasó en los tiempos de Jesús, que parecía que se estuviera opacando la luz que había traído Moisés, del mismo modo, con la nueva luz del principio divino, parecería como que esto fuera poco, como si los evangelios fueran pocos al lado del principio divino. Por eso la Biblia dice que el sol, que representa a Jesús, se va a apagar. Y la luna, que representa al Espíritu Santo, no dará más su luz. ¿Se entiende? Y sin embargo, como debido a este fenómeno, muchos cristianos no van a poder aceptar eso, entonces ellos perderán su posición. Y las estrellas caerán del cielo. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber que estamos ahora en los últimos días? ¿Qué indicios podemos ver nosotros que nos muestren que estamos hoy en los últimos días? ¿Qué pruebas podemos darle a la humanidad de que realmente hoy son los últimos días? Bueno, leamos lo que dijo Jesús en Mateo 24:32. Mateo 24:32. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el reino de los cielos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca el reino de los cielos. Jesús nos está diciendo que según los efectos que veamos en una higuera, podemos conocer que el verano se está acercando, según los fenómenos que observemos. Del mismo modo, según ciertos fenómenos que observemos en la sociedad humana, nos vamos a dar cuenta que estamos en los últimos días.
Entonces, ¿qué fenómenos podemos observar nosotros que nos indiquen que estamos en los últimos días? Los últimos días son los tiempos de la restauración del ideal de Dios, ¿verdad? La restauración del ideal de Dios significa la restauración ¿de qué? ¿De las tres qué? De las tres bendiciones. Creced, multiplicaos y dominad. El hombre fue creado para espiritualizarse hasta la perfección en conexión con Dios, para formar una familia mundial y para tomar dominio de toda la creación. Y Jesús decía, del mismo modo que ustedes se dan cuenta que el verano está cerca según los efectos que vean en la higuera, del mismo modo, según ciertos efectos que ustedes observen en la sociedad humana, se podrán dar cuenta de que el reino de los cielos está cerca. La primera bendición es mente y cuerpo centralizado en Dios. Hombre perfecto. ¿Qué indicios podemos observar hoy en la sociedad humana que nos muestren que el hombre está empezando a interesarse por el cumplimiento de la primera bendición? Obviamente, como dice la primera de Corintios 3:16, el hombre fue creado como el templo de Dios. El templo de Dios. Quiere decir que Dios mora dentro de ese hombre. Y el hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Y él tendría que tener dominio, tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Fíjense hoy en día, más y más el hombre se está interesando por cuestiones espirituales. El auge de distintos grupos religiosos en el mundo entero. Lamentablemente, hay algunas instituciones en la humanidad todavía que fueron sumamente poderosas, sobre todo en la Edad Media, que tenían el control absoluto de la religión, poder social, poder político, poder económico, ¿sí? Y entonces, como ahora se abrió mucho esto, hay mucha gente que desea buscar su propio entendimiento de la verdad. Se han formado distintos grupos religiosos y esto es un signo positivo, ¿verdad? Esto está mostrando que hay cada vez más y más personas en el mundo que están interesados por practicar una religión y por crecer espiritualmente. Claro, peyorativamente, estas instituciones a veces dicen sí, hay distintas sectas, de un modo despreciativo o peyorativo. Pero ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que el hombre tenga la libertad de buscar en distintos grupos donde él quiera su mayor entendimiento y su mayor espiritualidad? Hay cada vez más grupos religiosos. ¿Es esto un mal signo o un buen signo? Algunos pretendieron hacer creer que es malo, que las sectas pueden ser malas, pero en realidad esto es un reflejo que está mostrando el interés que el hombre actual tiene por crecer espiritualmente, el interés que el hombre tiene por entender las leyes y los principios del universo, y el interés que el hombre tiene por practicar una verdad. Porque para crecer espiritualmente tengo primero que creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. ¿Se entiende? Si observamos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículo 17, Hechos 2, 17, fíjense lo que Dios dice para los últimos días. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Repito, y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Significa que en los últimos días va a haber un aumento de la espiritualidad. El hombre va a tomar conciencia más que nunca que existe vida después de la muerte. ¿Y es verdad o no? ¿Está ocurriendo o no? Cada vez más personas tienen experiencias espirituales.
Cada vez más personas están entendiendo que existe un mundo espiritual. Y cada vez más personas están siendo inspiradas, inclusive a través de películas. Hay cada vez más y más películas que hablan tan claramente acerca de la existencia del mundo espiritual. ¿Sí? Y muy buenas, realmente inspiradas, realmente con principios claros. Por ejemplo, la película Ghost, La sombra del amor. ¿Cuántos de ustedes la vio? Deberían verla todos. ¿Sí? Muy claro. Por supuesto, tiene lo que tiene toda película, ¿no? Un poquitito de acción y cosas, pero si uno va a lo profundo, es obvio que la persona está entendiendo ciertos principios claros. Y así como esa hay muchas. Dense cuenta ustedes que una película que sale de Hollywood, Estados Unidos es el país productor de cinematografía más grande del mundo. Lo ven millones de personas en el mundo. Una simple película educó a millones de personas en el mundo a tomar conciencia de la existencia de un mundo espiritual. ¿Quién inspiró a que esto ocurriera? Dios decía, derramaré mi espíritu sobre toda carne en los últimos días. Quiere decir que los últimos días son los días donde se van a restaurar las tres bendiciones. La primera de ellas ya la vemos muy clara. El interés del hombre, y por eso ustedes mismos están acá. Muchos de ustedes son muy jóvenes, podrían estar afuera bailando, haciendo cualquier cosa, pero están acá. ¿Por qué? ¿Alguien los obligó? ¿Por qué las personas están allí mirando el video cuando podrían estar divirtiéndose en otro lado? Están interesados en crecer espiritualmente. Hay algo que les está indicando que existe una vida eterna y que tienen que preparar su espíritu. Es obvio. Es un efecto de los últimos días. La restauración de la primera bendición. La segunda bendición es que la humanidad, centralizada en el Señor de la segunda venida y su esposa, ¿sí? O sea, el Padre de la humanidad y la Madre. Por primera vez en la historia, la humanidad tendrá padres verdaderos. Hasta ahora habíamos sido una humanidad huérfana. Adán y Eva se habían convertido en los padres falsos de una humanidad falsa. Como resultado de esto, toda la humanidad tomará conciencia de que somos una familia mundial. Una sola familia mundial. Observemos la situación del día, la situación de hoy en día, de la humanidad. Nunca antes hubo una conciencia tan clara en toda la humanidad de que somos una sola familia y de que el planeta Tierra es nuestro hogar y de que tenemos que protegerlo. Nunca hubo una conciencia tan clara. Dios inspiró durante miles de años al entendimiento de que en realidad fuimos creados para formar una sola familia. Y principalmente esto fue inspirado a través de los cristianos. Porque fue el cristianismo el que le enseñó al mundo que Dios es nuestro Padre, el Padre de todos. Por lo tanto, todos somos sus hijos. Fue el cristianismo el que educó al mundo con esta conciencia. Y por esa razón, entonces, las personas más idealistas en la historia del cristianismo han soñado siempre con un solo gobierno mundial, una sola cultura mundial centralizada en Dios. Siempre. Los grandes cristianos han soñado con esto, un solo mundo bajo Dios. Y por esa razón, en este tiempo, por primera vez en la historia humana, se han creado ciertas instituciones para reflejar esta tendencia a formar una sola familia mundial. ¿Sí? Por ejemplo, instituciones como para ayudar a víctimas de desastres mundiales, como la Cruz Roja Internacional, o, por ejemplo, para ayudar a países subdesarrollados económicamente, como Fondo Monetario Internacional, o como el Banco Mundial, ¿sí? O como UNICEF, o como instituciones para adopciones internacionales de niños, para la protección del niño, movimientos ecológicos para proteger el medio ambiente. Cuando algo ocurre, algún desastre ecológico ocurre en una parte del mundo, todos se escandalizan. Nadie dice, bueno, ese es problema de aquel país. Es un escándalo, está desestabilizando nuestro sistema ecológico. Hay una conciencia a nivel mundial. Si de pronto tomamos conciencia de que las armas nucleares son graves para la humanidad, ya no es para un país. Ya no es, si un país se está armando con armas atómicas, armas nucleares, toda la humanidad siente esa preocupación. Ya es un problema de la humanidad. El SIDA es un problema de la humanidad.
El cólera o las pestes son un problema de la humanidad. La contaminación del agua son un problema de la humanidad. Ahora todos los problemas están siendo tomados globalmente. La gente siente que es un problema global de todos, somos una sola familia. Y por eso, repito, se han creado organizaciones para la humanidad entera. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Un país no puede invadir a otro porque sí, porque no lo permite la Organización de las Naciones Unidas. Ellos van a defender a esa víctima, por más pequeño que sea ese país. Antes, ¿no?, en la antigüedad, los países más poderosos invadían a los países pequeños. Y se terminó y nadie decía nada. Ahora no se permite, es imposible. Por más pequeño e indefenso que sea un país, si un país más poderoso quiere invadirlo, por la Organización de las Naciones Unidas se le impide totalmente esto. Como una familia. ¿Tiene en una familia el hermano mayor derecho a castigar al hermano menor solamente porque es más débil? No. Sus padres no se lo van a permitir. Hoy en día hay una conciencia acerca de eso. Somos una familia a nivel mundial. Los problemas de la humanidad en cualquier país son los problemas de todos. Hay más y más una conciencia de que somos una familia a nivel mundial. ¿Y qué acerca de la tercera bendición? Del dominio. ¿Aumentó el hombre su dominio sobre la naturaleza? ¿Aumentó en algo en los últimos 20 o 30 años el dominio sobre la naturaleza? Sorprendentemente, ¿verdad? Muy sorprendentemente. La humanidad ha logrado un control sobre la creación absolutamente sin precedentes en la historia humana, sin ningún tipo de más mínimo precedente en la historia humana. ¿Para qué? ¿Por qué existen los aviones? ¿Por qué existen las comunicaciones vía satélites? ¿Por qué existen los viajes a través del mundo en pocas horas? ¿Por qué existen las transmisiones como estamos viendo ahora a través del video? ¿Por qué un mensaje como este, dado en este salón, puede ser transmitido en 20 y pico de naciones de Latinoamérica y en otras naciones del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué existen esas cosas? ¿No es acaso para beneficio de la humanidad? ¿De qué modo nosotros hoy acá estamos utilizando la tecnología? ¿No es para crecimiento espiritual? ¿No es también para ayudar al cumplimiento de esta primera bendición? Este micrófono, estas luces, esa cámara, ¿para qué está siendo utilizada? ¿No es tecnología pura? ¿Existían estas cosas hace un siglo atrás? Apenas un siglo atrás nada más. No. Pero sin embargo, hoy la humanidad está tomando control de ese tipo de cosas para beneficio de toda la humanidad. Si no, nosotros podríamos haber dado esta conferencia sin la cámara. Total, es para nosotros. ¿Por qué pusimos la cámara ahí? Porque todos decidimos pensar en otros, en los que no podían estar acá en este momento, en los que van a ver esto dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3. Ahora, para que se sepa, estamos en el 14 de septiembre de 1994. Yo no sé, a lo mejor se va a ver en el año 2000, 2010, 2020, yo no sé. ¿Sí? Quiere decir que nosotros nos reunimos acá haciendo uso de la tecnología para que a través de ella, personas que hoy no pueden estar, aún así se puedan beneficiar con esta tecnología y se pueden beneficiar con estas conferencias. Quizá personas que simplemente son muy pequeños hoy. A lo mejor hay alguien que tiene solamente 7, 8 años, no podría entender, pero dentro de unos años podrá verlo. ¿Se entiende? Es claramente el dominio de la creación para beneficio de la humanidad. ¿Y esto para qué es? ¿Porque Dios va a destruir el mundo? ¿Por qué Dios inspiró a la construcción de toda esta maravillosa tecnología? Para crear un mundo ideal. Para crear un mundo ideal. Más que nunca la humanidad también se está preocupando por la creación. Hoy ya no es tan libre como antes contaminar el agua, contaminar el aire. Hay castigos. Para las empresas que están contaminando el aire, contaminando el agua, hay castigos. Los gobiernos no permiten esto libremente. ¿Sí? Hay un cuidado más grande que nunca. Hay instituciones que protegen a los animales y es totalmente en contra de la ley dañar a algún animal. Quiere decir que hay un control total, conciencia de que podemos dominar para nuestro propio beneficio sin dañarla a la creación. Y ese es el tiempo maravilloso que estamos viviendo hoy, que no tiene precedentes en la historia humana. Hoy en revistas especializadas se lee que la mayoría de los inventos, la mayoría de las cosas que se inventan en un laboratorio de electrónica, llegan a ser obsoletos antes de que salgan al mercado.
Porque no salen al mercado, ya se superó, ya se mejoró, ya se perfeccionó, ya hay otra cosa superior. ¿Se imaginan lo vertiginoso que es este avance? ¿Por qué tan vertiginoso este avance? Antes, cuando hablábamos del futuro y pensábamos que el futuro podría llegar a sorprendernos, hablábamos de un futuro, bueno, quizá en 50 años, 40, ¿cómo nos vamos a sorprender? Ahora estamos en el año 1994 y pensamos, ¿qué nos esperará para el año 2000? Qué impresionante que será la tecnología. Faltan 6 años nada más. Van a pasar volando. Pero ya sabemos que seguramente para el año 2000 vamos a estar muy sorprendidos con las cosas que veamos. Quiere decir que la tecnología, la ciencia y la tecnología, ha hecho algo más o menos así. Durante miles y miles de años, el avance de la ciencia y la tecnología ha sido así, ¿sí? Muy paulatino. Pero en el último segundo de la historia, porque hablar de 2, 3 décadas atrás, al lado de miles y miles de años, aún 4 o 5 décadas atrás, al lado de miles y miles de años, es como el último segundo de la historia, ¿no es cierto? Y en el último segundo de la historia, la ciencia y la tecnología hizo esto. Creció más en unas cuantas décadas, pero cientos de veces más en unas cuantas décadas que en miles y miles de años. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado acá, en ese punto de la historia humana, para que la ciencia y la tecnología avance cientos de veces más en unas cuantas décadas de lo que avanzó en miles y miles de años? ¿Qué habrá pasado? Nada es casualidad. ¿Habrá pasado algo en esa historia, en esa época de la historia? Y nosotros tenemos el privilegio de ser nosotros los que vivimos en este tiempo. Nosotros. Pero también tenían el privilegio la gente en la época de Jesús de haber vivido en su época. También tuvo el privilegio Judas de haber vivido con Jesús y de haber sido su discípulo. Sin embargo, todo ese privilegio se le volvió en contra, porque fracasó por completo. Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces todos nosotros tenemos un inmenso privilegio de vivir en esta época. Pero ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar yo la tecnología? ¿Cómo voy a utilizar yo mi reproductora de videos? ¿Alquilando películas pornográficas? En realidad hay miles y miles de personas que lo hacen. Es un inmenso privilegio vivir en este tiempo. Inmenso privilegio. Hoy en día todas las razas se están empezando a mezclar. ¿Por qué? Porque uno puede vivir, y acá en esta parte del mundo lo podemos ver más claro que en ningún lado, en Nueva York, todo tipo de razas, todo tipo de cultura, todo tipo de nacionalidad, todo tipo de costumbres, se están interrelacionando y mezclando. ¿Por qué? Porque uno puede viajar a Nueva York muy rápidamente y muy fácil. ¿Sí? Por lo tanto, se están hasta mezclando, casando gente de diferentes colores, de diferentes culturas, de diferentes razas. Quiere decir que la humanidad se está empezando a unir totalmente, gracias a que el mundo se está haciendo más pequeño a través de los avances de la tecnología. Es un privilegio, pero tenemos que utilizarlo con conciencia, sabiendo por qué existen estas cosas, por qué existen los aviones, por qué existen los micrófonos, la tecnología, los videos, ¿para qué? Para beneficio de la humanidad, no para contaminarla y mancharla. Entonces, durante la historia humana, hubo muchas diferentes esferas culturales, hubo muchas culturas diferentes. Sin embargo, se ha dado un proceso de absorción. Las culturas superiores, que estaban centralizadas principalmente en religiones, que tenían principios superiores, filosofías más elevadas, fueron absorbiendo a los que eran un poco inferiores. ¿Se entiende? O sea, durante toda la historia humana había muchas culturas, muchas esferas culturales, pero unas se fueron absorbiendo con otras, se fueron consolidando, donde las superiores, con principios más elevados, iban absorbiendo a las menores. ¿Entienden? Algo así. Antes había muchas esferas culturales diferentes. Sin embargo, se ha producido, repito, un proceso de absorción. Se fueron consolidando unas con otras. Hasta que hoy en día solamente quedan 4 principales. ¿Sí? La islámica, la hinduista, la judeocristiana y la del Lejano Oriente, que es el budismo, el taoísmo y el confucianismo. 4 principales. ¿Sí? La islámica, la hinduista, la judeocristiana y la del Lejano Oriente, que es el taoísmo, el budismo, el confucianismo. Quiere decir que había muchísimas en el pasado,
pero se fueron absorbiendo unas a otras, se fueron consolidando más y más, hasta llegar hoy en día a formar 4 nada más. ¿Quién nos está mostrando eso? ¿Acaso va a parar esa consolidación? ¿Esa absorción va a parar? Nunca paró. Siempre se fueron unificando. ¿Les parece que va a parar ahora? Había un famoso historiador que se llamaba Arnold Toynbee, que él decía que cerca de esta era va a haber una sola cultura en el mundo, una sola esfera cultural en el mundo. Significa que va a llegar un momento en la historia humana donde todos comprendan una sola verdad, donde todos practiquen un solo principio. Y eso está más avanzado que nunca en la historia hasta ahora. Ahora solamente quedan 4. En muy poco tiempo, esas 4 van a absorberse a través de todos estos principios que nosotros estamos enseñando, y va a haber una sola esfera cultural, una sola familia mundial. ¿No es maravilloso el tiempo que estamos viviendo? Pero ¿quién va a ayudar a la consolidación de esas culturas? ¿Quién les va a transmitir ese mensaje? Yo solo no. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos que asimilarlo, aprenderlo y transmitirlo. Y entonces podemos sentir, yo viví en el tiempo más privilegiado de toda la historia humana y estoy feliz de haberlo vivido. ¿De acuerdo? Estos son los últimos días. Son tiempos de esperanza. Lamentablemente, al no entender toda esta maravilla que está ocurriendo, millones de personas piensan que se va a destruir todo y que son tiempos de catástrofe y de terror. Pero no, son tiempos de esperanza para la humanidad. Muchas gracias.